Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo contenido les quiero compartir un estremecedor testimonio del reconocido actor Jim Caviezel. En este testimonio, Jim habla sobre Medjugorje y su experiencia con el vidente Ivan, quien lo animó para realizar el rodaje de la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. En su relato, Jim Caviezel va a revelar una serie de detalles inéditos e impactantes sobre extraños fenómenos que le tocó afrontar durante el rodaje de esta película, desde la caída de un rayo mientras se encontraba atado a la cruz hasta la presencia real de Cristo Eucaristía en el set de grabación. A continuación comparto traducido en español este extraordinario testimonio. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Un día, mientras estaba filmando la película Montecristo, en Irlanda, mi esposa fue a Medjugorje. Las cosas no iban muy bien en ese momento, aunque trabajaba 7 días a la semana todas las semanas. Un día me llamó y pude notar en su voz que había habido un cambio en ella. Mi esposa comenzó a contarme sobre Medjugorje y dijo que uno de los videntes vendría aquí a Irlanda. La interrumpí con estas palabras: tengo un trabajo muy importante que hacer, no tengo tiempo para videntes. Además, yo, siendo católico, pensaba que no necesariamente tenía que aceptar el tema de las advocaciones marianas, como Fátima, Lourdes y ahora Medjugorje. Finalmente, el vidente de Medjugorje, Ivan Dragishevich, llegó a Irlanda. Por mi parte, estaba seguro de que no tendría tiempo para él, ya que tenía que trabajar todos los días, y sin embargo, un jueves mi compañero de película, Richard Harris, cayó enfermo de repente y me dieron el día libre de descanso. Entonces, fui al lugar en el que iba a estar Ivan para recibir la aparición de la Virgen María. Me encontraba parado en la parte de atrás de la iglesia llena de gente y no tenía idea de lo que iba a pasar. En el momento de la aparición, un hombre que estaba a mi lado se levantó de su silla de ruedas y cayó de rodillas. Me quedé muy impresionado. Este inválido, pensé, a pesar de su dolor, se arrodilla sobre las frías piedras del suelo para rezar. Hoy sé que solo Dios podía saber exactamente cuándo y cómo llamarme. Aunque parezca absurdo, el domingo siguiente, inesperadamente volví a estar libre y pude encontrarme con el vidente, tal como mi esposa tanto había deseado. Durante la aparición, arrodillado a su lado, dije en mi corazón: «Está bien, estoy aquí, estoy listo, haz conmigo lo que quieras». En ese momento sentí que algo entraba en mí. Fue una sensación simple pero única. Cuando me levanté, mis ojos se llenaron de lágrimas y comencé a llorar con todo mi corazón. Con Medjugorje comencé a creer que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía y que perdona mis pecados. Entonces el vidente Iván me dijo: «Jim, un hombre tiene tiempo para lo que ama. Si alguien que no tiene tiempo de repente conoce a una chica y se enamora de ella, entonces encontrará tiempo para ella. Quien no tiene tiempo para Dios no lo ama». Me pregunté con asombro si tendría tiempo para Dios. Iván continuó y me dijo: «Dios te llama y te invita a orar con el corazón». «¿Cómo lo haces?», le pregunté. Y él me dijo: «Comienza a orar y verás». En ese momento se abrió una ventana en mi corazón. Nunca antes pensé que pudiera ser posible. Luego fuimos a un restaurante y debo confesar que nunca en mi vida había disfrutado tanto de la comida y del vino como en aquella noche. Algo en mí empezó a cambiar. Mi esposa había intentado varias veces involucrarme en el rezo del rosario, pero yo me había negado. Pero ahora quería actuarlo, aunque no sabía exactamente cómo hacerlo. Sentí como si mi corazón se hubiera abierto solo para esto. Un día me dirigí al chofer que todos los días me llevaba a los sets de grabación y le dije: «No sé qué piensas, pero quiero rezar el rosario». Para mi sorpresa recibí esta respuesta: «Está bien, hagámoslo». En la tenue luz de este amor que ahora sentía dentro de mí, comencé a reconocer dónde estaba realmente, cuántas tentaciones tenía, dónde estaban mis sentimientos, lo frágil que era y cómo juzgaba a los demás dentro de mí. Después del último rodaje de la película La Pasión de Cristo, que tuvo lugar en Malta, decidí ir a Medjugorje.
Al principio me sorprendió ver cuánto tiempo se dedica en ese lugar a la oración. Durante los primeros días en Medjugorje me sentía intranquilo por dentro durante la oración, porque no estaba acostumbrado a orar tanto y por eso pedí a Dios que me ayudara. Después de 4 días no quería hacer nada más que orar, porque en la oración me sentía en comunión con Dios. Es una experiencia tan intensa que se la deseo a todo el mundo. Quizás ya lo tenía de niño y luego me olvidé de ello, pero ahora me lo estaban dando de nuevo. Esta experiencia continuó también en casa. Como familia participamos juntos de los sacramentos. Mientras acompaño a mis hijos al colegio, rezo con ellos el rosario, y si a veces no empiezo yo enseguida, mi hijo se pone a rezar. La segunda vez que fui a Medjugorje, un grupo de peregrinos me invitó a ir a Siroki Brijec para visitar al padre Josso Sopko. Esto era exactamente lo que mi esposa más quería. No conocía al padre Josso, pero le escuché decir algunas cosas que me conmovieron mucho. Caminé hacia él y puso sus manos sobre mis hombros, así que hice lo mismo con las suyas. Luego puso sus manos sobre mi cabeza y yo hice lo mismo sobre la suya. En ese momento sentí estas palabras dentro de mí: Te amo, hermano. El padre Josso se dirigió entonces al intérprete y le preguntó en croata quién era yo, y dijo que quería hablar conmigo. Este fue el comienzo de una amistad que perdura hasta el día de hoy. Cuando recién terminé de rodar la película La Pasión de Cristo, tuve que experimentar varias veces diversas fuerzas que querían disuadirme de rodar esa película. Yo tenía 33 años cuando empecé a trabajar en esa película, aproximadamente la misma edad que tenía Jesús cuando fue crucificado. Siempre me pregunté si yo era digno de interpretar a Jesús. Entonces el vidente Iván me animó y me dijo que Jesús mismo estaría conmigo. Sin Medjugorje, que abrió mi corazón a la oración y a los sacramentos, no habría desempeñado este papel. Sabía que si quería representar a Jesús, tenía que estar muy cerca de él. Todos los días iba a confesarme y adoraba el Santísimo Sacramento. De hecho, Mel Gibson, el director, también asistía a misa, si se celebraba en latín, y eso fue bueno para mí porque aprendí un poco latín. Siempre me enfrenté a tentaciones de las cuales tuve que defenderme, y en esta lucha experimenté una gran paz interior. Por ejemplo, en la escena de la película donde María, la Virgen, se encuentra con su hijo mientras éste lleva la cruz, tuve que decir lo siguiente: Mira, estoy haciendo nuevo todo. Repetimos esta escena 4 veces, pero sentí que siempre estaba en primer plano. Entonces alguien chocó contra la cruz accidentalmente y sentí que mi hombro izquierdo se salió de su sitio. El dolor repentino y tremendo me hizo perder el equilibrio y caí pesadamente al suelo. Me golpeé la cara contra el suelo polvoriento y me salió sangre de la nariz y la boca. Repetí las palabras a la Virgen: Mira, hago todo nuevo. El dolor en mi hombro era indescriptible mientras abrazaba lentamente la cruz y sentí que la escena era de gran impacto. Había dejado de actuar y por un momento era Jesús el que se podía ver en la pantalla. La escena surgió casi como una respuesta a mi oración: Quiero que los espectadores te vean a ti, Jesús, y no a mí. No sé cuántos rosarios recité durante el rodaje y eso me hizo vivir en una atmósfera particular. Me di cuenta que no podía decir más malas palabras ni dejarme llevar si quería comunicar algo a mi equipo de colaboradores. Eran actores famosos, en la mayoría de los casos no conocían Medjugorje y estábamos felices de tenerlos. ¿Cómo podría transmitirles algo sobre Medjugorje si no fuera con mi propia vida? Para mí Medjugorje significa vivir, a través de los sacramentos, en unidad con la Iglesia. Con Medjugorje comencé a creer que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía y perdona mis pecados. Con Medjugorje experimenté cuán poderoso es el rezo del rosario y qué don representa la misa diaria. ¿Cómo puedo ayudar a la gente si no es creyendo en Jesús? Tengo la idea de que todo puede suceder cuando Jesús Eucarístico está en mí y cuando la gente a través de mi vida vislumbra a Jesús.
Cuando rodamos la escena de la última cena, tenía unos bolsillos especiales dentro de mi túnica. En estos bolsillos tenía algunas reliquias de santos y también un pequeño trozo de la cruz de Cristo. Mi deseo de que Jesús estuviera presente era tan grande que pedí a un sacerdote que expusiera el Santísimo Sacramento en el set de grabación. Al principio se negó, pero le rogué con insistencia porque estaba convencido de que si miraba a Jesús, los espectadores lo reconocerían en mí. El sacerdote, con la hostia consagrada en sus manos, se colocó un poco detrás del camarógrafo, y junto a él se acercó a mí. Cuando los espectadores ven la luz en mis ojos, no se dan cuenta de que este es el reflejo de la hostia consagrada en mis pupilas, y por eso, en realidad, están viendo a Jesús. Incluso durante la escena de la crucifixión, mientras yo oraba continuamente, el sacerdote estaba presente con el Santísimo Sacramento en sus manos. El mayor desafío para mí en esta película no fue, como pensé inicialmente, aprenderme de memoria los textos en latín, arameo y hebreo, sino más bien el esfuerzo físico que tuve que soportar. En la última cena, por ejemplo, cuando me clavaron en la cruz, tenía un hombro dislocado que se me salía constantemente. Durante la flagelación me golpearon 2 veces con el látigo, lo que me produjo una herida de 14 centímetros de largo en la espalda y también se me inflamaron los pulmones, que se llenaron de líquido. A esto hay que sumarle la falta crónica de sueño. Durante meses tuve que levantarme a las 3 de la mañana para maquillarme, lo que requería al menos 8 horas. Otro desafío también fue el frío, que especialmente durante la crucifixión casi me hizo desmayar. Estaba vestido únicamente con una fina bata de lino, y la temperatura exterior estaba apenas unos grados por encima del punto de congelación. Cuando filmamos la última toma, había una espesa capa de nubes, y un rayo cayó sobre la cruz donde estaba atado. De repente, todo quedó en silencio a mi alrededor, y sentí que se me erizaba el cabello. Unas 250 personas que estaban a mi alrededor vieron cómo mi cuerpo de repente emanaba luz, y vieron un fuego a la derecha e izquierda de mi cabeza. Mucha gente quedó impactada ante esa visión. Sé que La Pasión de Cristo es una película extraordinariamente grande sobre el amor, quizás una de las más grandes. Nunca antes la figura de Cristo había sido fuente de tanta controversia. La creación está amenazada hoy por muchos factores, y sin embargo la fe en Jesús es fuente de felicidad. Pienso que Dios en nuestro tiempo nos llama de un modo particular y que por eso debemos darle una respuesta con nuestro corazón y con nuestra vida. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.